Buenas noches, Dios les bendiga. Qué privilegio volver a estar con ustedes a través de este medio. Hoy es un día muy especial y queremos compartir precisamente acerca de lo que hoy, Jueves Santo, el Señor hizo. El Señor hizo algo muy importante en esta ocasión y fue la celebración de la Pascua. Vamos a titular el mensaje de hoy: ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? Vamos a orar. Padre, guíanos en esta hora. Háblanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a iniciar con el texto de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Dice así: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a adentrarnos en el tema en esta noche, yéndonos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a mirar este tema tan importante acerca de por qué Jesús es el Cordero de Dios, y estudiaremos en esta noche lo que es el significado de la Pascua aplicada a Jesús. En Mateo capítulo 26, verso 1 en adelante, leemos: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos al verso 17, Mateo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué era? Comencemos explicando qué era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la más grande fiesta celebrada por el pueblo judío y también por el mismo Jesús. Recuerden que Jesús era parte del pueblo judío. En Lucas capítulo 2, verso 41, encontramos la siguiente aclaración. Dice el verso 41:
iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así que esta era una fiesta bastante conocida por todo el pueblo judío y en la cual Jesús participaba desde la edad que cualquier varón judío podía hacerlo, que era a partir de los 12 años de edad. Así que Jesús estaba muy familiarizado con el significado de esta importante fiesta judía. Esta fiesta era una gran celebración que reunía a miles de judíos cada año en Jerusalén. Miles de peregrinos judíos y extranjeros llegaban cada año a Jerusalén con el propósito de celebrar precisamente la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua duraba un día y era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Las dos fiestas estaban unidas y duraba en total 7 días, una semana entera. Pero la fiesta de la Pascua era un día. ¿Por qué la importancia de esta fiesta? La importancia de la Pascua radicaba en que cuando llegaba ese día, el día de la fiesta de la Pascua, escuchen, cada familia estaba reunida en su casa. Todos estaban listos y habían hecho los preparativos ese día de la Pascua para un banquete familiar, en una cena especial en la cual esa noche todos comían el cordero que había sido seleccionado y que ya estaba preparado para esa ocasión especial. Este cordero que cada familia comía en esa noche era muy especial y significativo para cada familia. ¿Por qué? ¿Por qué era tan significativo la comida del cordero esa noche de la Pascua? Porque esa noche les traía a la memoria aquel día histórico, aquel acontecimiento inolvidable en el cual sus antepasados hebreos salieron de Egipto después de cientos de años de sufrimiento, cientos de años de amargura, de aflicción por causa del faraón y por causa de su tiranía. Leemos en Deuteronomio capítulo 16, donde se nos dice precisamente lo que era para el pueblo judío esta fiesta. Deuteronomio 16 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Ahí estaba la importancia de esta fiesta, para que permanentemente recordaran la liberación milagrosa, poderosa por mano del Señor que los antepasados judíos habían tenido por la voluntad del Señor cuando estaban esclavos en Egipto. Dice el versículo 5: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces, había una importancia muy grande de esta fiesta, tanto para el pueblo judío como para el mismo Jesús, como ya lo vimos. Y es por ello que la fiesta de la Pascua era especialmente celebrada, cumplida sagradamente por cada familia en Jerusalén cada año. Les recordaba la liberación definitiva de esa horrible esclavitud
que ellos habían tenido en Egipto. Ahí mismo en Deuteronomio 16:12 dice: y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Fue en esta fiesta de liberación que Jesús dio su vida por nosotros. Y esto es impactante. Y esto es lo que quiero que en esta noche todos podamos comprender. Y todos podamos ser testigos del cumplimiento exacto de la palabra del Señor. Cómo esa fiesta de la Pascua apuntaba a Jesucristo. Por cientos de años antes de que Cristo fuese inmolado, esta fiesta prefiguraba que un día el Cordero de Dios iba a ser sacrificado, no solamente por una familia, sino por toda la humanidad. Vayamos al texto de Mateo, donde comenzamos leyendo en Mateo capítulo 26, y miremos el versículo 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: escuchen, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado. Noten ustedes la conexión que hace Jesús. Dentro de 2 días se celebra la Pascua, la fiesta judía, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. He ahí lo importante de que estemos atentos a la palabra profética. En los planes de Jesús y en la voluntad perfecta del Padre, había llegado el momento, ese momento crucial, ese momento exacto para que el Hijo del Hombre fuera crucificado. El tiempo escogido en la voluntad del Padre era esta fiesta, el sacrificio anual en Jerusalén para conmemorar la salida de Egipto, la salvación del yugo opresor del imperio egipcio. Pero este cordero que iba a ser inmolado nos iba a librar de otro yugo, de otro yugo opresor, que era el yugo del pecado. Y para eso Jesús vino, para quebrantar el poder del pecado sobre la humanidad entera. Esto es muy especial y la Biblia da cuenta de cuán consciente estaba Jesús de que ese era el momento. Recuerden la entrada triunfal que estudiamos el domingo, cómo Él se estaba ofreciendo voluntariamente para ser ese Cordero de Dios, y Jesús estaba totalmente consciente de que la hora había llegado. Ustedes pueden corroborar en sus casas en San Juan capítulo 12, verso 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es claro para Jesús, completamente, que ese era el momento preciso. Jesús estaba sincronizado con el tiempo de Dios, con la hora exacta en que el Cordero de Dios sería sacrificado. Y como ya lo dije antes, Jesús vincula la Pascua con el momento de su entrega, con su sacrificio por nosotros. Lo acabamos de leer en Mateo. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Jesús está diciendo que su muerte en esa ocasión, en esa fecha concreta, no era casual. Su muerte no era algo eventual, no era algo circunstancial, sino que era algo planificado, algo que estaba en el propósito eterno del Señor. No era un hecho imprevisto lo que ellos iban a ver, sino que era un hecho preconcebido y absolutamente voluntario.
Y esto una vez más nos afirma de que el Señor Jesucristo, de manera voluntaria, de manera consciente, está dando su vida por nosotros. ¿Y por qué? Es la pregunta que esta noche quiero que reflexionemos. ¿Por qué en esa ocasión precisamente? Y la respuesta no es otra, sino porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan lo había dicho en Juan capítulo 1, verso 29, cuando él mira a Jesús, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos cosas importantes: es el Cordero. Cada familia, porque cada familia ese día temprano sacrificaba un cordero y lo preparaba para comerlo al atardecer. ¿Y por qué es el Cordero de Dios? Él es el Cordero que viene de Dios. Él es el Cordero dado, provisto por Dios. Es el Cordero perfecto, definitivo, suficiente y eterno, mediante el cual, gracias a Dios, gracias a la bondad de Dios, toda la humanidad, no solo una familia, no solo una nación, sino la humanidad entera, es redimida mediante la fe en la sangre de ese Cordero Santo, de ese Cordero de Dios. Es decir, la fe en que el sacrificio de Jesús es suficiente y el único medio para obtener el perdón de pecados y para obtener la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, la parte B. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto es un claro cumplimiento de que ese Cordero Pascual, que cada año era simbólicamente sacrificado en las familias, fue sacrificado de una vez y para siempre en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso el Evangelio de Juan nos dice lo siguiente en Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el propósito del Cordero de Dios, que todo aquel que en él cree no sea condenado, sino que tenga vida eterna. En contraste, ese Cordero ahora nos ofrece salvación por la fe en su sangre. Sin embargo, llegará el tiempo en que ese mismo Cordero, manso y humilde, que hoy nos ofrece salvación, un día no será un Cordero para salvación, sino un Cordero de juicio. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es esto muy interesante, porque uno asocia Cordero con humildad, con mansedumbre, y es así en el tiempo presente de la gracia. Pero cuando la gracia termine, ese Cordero va a desatar su ira sobre todo aquel que no haya querido aceptar el hecho de poder haberse salvado por la gracia del Señor, solo por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a profundizar en este aspecto, volviendo a Mateo capítulo 26.
Hay un hecho interesante que no podemos pasar por alto. Dice el versículo 3, en Mateo 26, que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Si bien la muerte de Jesús era completamente voluntaria, por amor a nosotros, e intencionalmente Jesús decide morir en esa ocasión, justamente, en el calendario judío, es preciso entender algo importante, y es que Jesús no se autoinmoló, lo cual no hubiese sido un sacrificio por nosotros, sino un crimen autopropinado, autoinfligido. Efectivamente, habían principales sacerdotes, habían escribas, habían sacerdotes y el sumo sacerdote que habían conspirado contra Jesús. Habían acordado matar a Jesús, solo que ellos esperaban hacerlo no durante la fiesta, sino después. Esto lo dice el versículo 5, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Noten que aquí hay algo muy importante, y es que habían acordado matarle, pero ellos esperaban que pasara la fiesta de la Pascua, que pasara esos días y luego ejecutar su propósito. Pero en la voluntad del Padre estaba que iba a ser en ese día de la Pascua, en esa semana precisamente. Así que esto es maravilloso. En el calendario de Dios todas las cosas son perfectas. Son perfectas. Para el hombre no armonizaba con el calendario del Padre. Sin embargo, el tiempo de Jesús, el tiempo del Señor, el día del Señor, sí armonizaba perfectamente con el tiempo que el Padre Celestial había determinado que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. Y ese tiempo, como ya vimos, era durante la fiesta de la Pascua. Por eso su entrada triunfal a Jerusalén, entregándose como cordero para ser inmolado tan solo 5 días más tarde. Cuando Jesús dio instrucciones a sus discípulos para preparar el lugar de la Pascua, lo leímos en Mateo, Él dijo, mi tiempo está cerca. Y eso lo dijo pocas horas antes de ser arrestado por el traidor, por Judas Iscariote. Esa noche del jueves, Jesús dijo, mi tiempo está cerca. Y en la noche, cuando llegó la hora de comer la Pascua con sus discípulos, Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Así que ese era el momento exacto, porque Jesús es el cumplimiento de la palabra profética que anunciaba que iba a venir un Salvador, un Cordero, y ese Cordero es Jesús. Cuán perfecto es el tiempo de Dios, qué perfecta es la palabra del Señor y la voluntad de Dios para con nosotros. Quiero que pensemos un momento, ¿por qué aquellos líderes religiosos, autores intelectuales de la muerte de Jesús, por qué no querían ejecutar su complot contra Jesús durante la Pascua? Habían 2 razones, básicamente. La primera, ellos no querían correr el riesgo de que se produjera un alboroto que pudiera provocar una intervención romana. Ellos estaban evitando a toda costa que se suscitara una cuestión de orden público que no pudieran manejar. Pero también ellos comprendían, otra razón es que ellos comprendían la importancia de la fiesta para el pueblo judío. Habían miles y miles de judíos que habían llegado a Jerusalén, que habían confluido a la ciudad para celebrar la Pascua. Así que ellos no estaban dispuestos a enfrentarse, a correr ese riesgo de enfrentarse con las autoridades romanas
y tampoco con las multitudes de peregrinos que habían acudido. Sin embargo, en el tiempo de Dios, Jesús, y en el tiempo de Jesús, Él estaba consciente de que esa era su hora, de que ese era el momento en el cual Él había de morir por nosotros. Estaba en la cronología de Dios, estaba en el plan perfecto, en el tiempo exacto en que Él había de dar su vida por toda la humanidad. Juan 13:1 lo dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso Jesús le dijo a Judas más tarde: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque Jesús no iba a estar en el plan de los hombres, sino que Jesús estaba en el plan perfecto del Padre. Ahí mismo en Juan 13:31 dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Llegamos aquí a una conclusión importante, y vamos a mirar dos conclusiones exactamente acerca de este mensaje de hoy, en el cual ustedes en sus hogares están reflexionando. ¿Por qué en la Pascua, un día como hoy, escogió Jesús dar su vida por nosotros? Primero, porque la Pascua representa perdón. Para testimonio, primeramente a los judíos y a no judíos también, de que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pascua es sinónimo de perdón. No hay otro Cordero, ni lo habrá, que pueda quitar el pecado que un ser humano lleva a cuestas y que lo separa de Dios. Romanos 1:16 lo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escuchen, al judío primeramente y también al griego. Este Evangelio que se predica, el Evangelio de Jesucristo, es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para perdón a todo el que cree. Y Jesús vino a salvar a su pueblo primeramente y a la humanidad. La palabra Pascua en el original significa pasar por encima, pasar de largo, dejar a un lado. Y esto es precisamente lo que Jesús hace cuando una persona pone su fe en su sangre, en su sacrificio. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe perdón de pecados. Sus pecados no les serán tenidos en cuenta. Sus pecados no les serán tomados en su contra, porque ya colocó su fe en Jesús el Señor. Así que tú que me oyes, allá en tu hogar, en tu trabajo, en la sala, no sé, en tu habitación donde te encuentras, escucha: tu fe en el Señor Jesucristo hace que Dios ya no tome en cuenta tus pecados. Pero entiende algo importante, y es que fe en la Biblia equivale a entrega sumisa al Señor, entrega obediente. Fe es confianza en Dios que lleva a rendirse a Jesucristo y depender de Él para salvación, no de las obras, no del poder humano. Eso es fe. Fe no es teoría. Fe es acción humilde de darse por completo al Salvador. Quien así lo hace es perdonado. Quien no lo hace no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Lo leímos hace un momento en Apocalipsis y ahora lo leo en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la primera razón
por la cual Jesús escogió dar su vida en Pascua, para perdón de los pecados, por la fe en Él. Y la segunda razón, y con esto deseo concluir en esta noche, es porque la Pascua representa liberación y un nuevo comienzo. Esto es maravilloso. La Pascua representa liberación y un nuevo comienzo. Jesús, nuestra Pascua, nos liberta de una vida amarga, de una vida ocasionada por la esclavitud del pecado. El pecado en nuestra vida trajo sufrimientos, trajo desdichas, trajo amarguras. El pecado trajo desgracia a nuestra vida. Pero Jesús vino para revertir eso. Jesús vino para cambiar esa vida amarga. Recuerden la vida amarga de los judíos en Egipto y cómo Dios levanta a Moisés para libertarlos. Así Jesús levantó un libertador para libertarnos a nosotros de esa vida amarga ocasionada por la tiranía del pecado. Bendito sea el Señor. Como Faraón y su tiranía opresiva trajo angustia sobre Israel, así el pecado en un ser humano trae angustia, trae aflicción, falta de paz, sufrimiento, trae incertidumbre. La buena noticia es que Jesús acabó con la tiranía del pecado. El pecado ya no puede venir a gobernar. El pecado ya no puede oprimirnos. Ya no puede subyugarnos, ya no puede acabar contigo. Aleluya, Jesucristo derrotó el pecado en la cruz del Calvario. Si tú crees firmemente que Jesús es la respuesta, que Jesús es el camino, el único que verdaderamente te puede libertar, entonces se cumplirá esa palabra que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el Señor. La Pascua, entonces, es sinónimo de liberación, es sinónimo de redención. Y algo importante, es sinónimo de un nuevo comienzo. Para los judíos, la Pascua marca el inicio del nuevo año. Es el comienzo de una nueva vida para Israel como pueblo. Y esto lo vemos ampliamente en Éxodo capítulo 12. Así que esta es una oportunidad también para ti de un nuevo comienzo, como lo fue en aquel tiempo y como lo fue para Israel. También para ti es la oportunidad de venir a Jesús, nuestra Pascua. Allá donde tú estás, te animo a cerrar tus ojos y a decirle al Señor: yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú eres el Cordero de Dios. Yo creo que tú eres el Salvador. Me entrego a ti y te doy gracias por tu sacrificio por mí. Entra en mi corazón y dame, Señor, perdón, libertad y un nuevo comienzo en mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Quizás muchos de ustedes ya tienen a Jesús en sus corazones. Hoy es un día de alabarle. Hoy es un día de honrar, de exaltar y glorificar a ese maravilloso Cordero de Dios. Que Dios les bendiga.